Bien, vamos a empezar con este video. Bueno, en este video yo les explicaré un poco sobre lo que fue todo el parcial de Ciencias Sociales, sobre todo los temas más importantes y los temas que se vieron en videos pasados, ya que para mí es lo más importante que ha tenido sobre todo los parciales. Pero cabe aclarar que tocaré la gran mayoría de temas, ya que para mí la gran mayoría de temas son importantes, pero con diferencia de que los importantes sí los tocaré con más trasfondo y fondo, mientras que los otros no tan importantes los tocaré un poco más superficial. Pero bueno, ya para empezar, vámonos rápido porque como primer tema voy a tocar lo que vendrían siendo las ciencias sociales, y todos los temas que vengan de aquí adelante van a ser del primer parcial. Ok, entonces las ciencias sociales nacen como concepto de lo que vendría siendo Grecia, que en este caso Grecia es el primer país o la primera región de los humanos en donde se empiezan a despegar de lo que vendrían siendo la explicación de lo divino o de una creación divina, esto haciendo que tengan que investigar su propio mundo y sentando las bases de las ciencias como tal, y en este caso de las ciencias sociales. En este caso, las ciencias sociales nacen en sí en el siglo XIX, en una área contemporánea que se llama el positivismo. En este caso, se creó gracias a que empezaron a ver el crecimiento de las ciudades como los conocemos hoy en día, y en sí todas las necesidades que debían de emplear las personas. Por ejemplo, necesidades como el agua, como lo que vendría siendo la comida, trabajos, también la necesidad de la salud, entre otras necesidades. Y el creador en sí de estas ciencias es alguien que se llamó Comte. Bien, del siguiente del que les voy a hablar es el decirlo que es la forma de gobierno que ha tenido México, en este caso siendo tres los más importantes. El primero fue el que se introdujo en la colonia, ya que este fue el primero que se introdujo en sí como un gobierno y que trajo muchas de las cosas que hoy en día tenemos en nuestro país, como por ejemplo lo que son los bancos. Después fue lo que vendría siendo el de la independencia, ya que aquí se deslindó México de España, haciendo que oficialmente fuera un país propio con leyes propias. Estas leyes propias llegaron con la reforma, la primera constitución, que en este caso fue en mediados de 1800, y la última, la más importante para la clase, es la de la Revolución Mexicana, ya que aquí fueron donde se sentaron las bases del siguiente tema. En este caso, el siguiente de que les voy a hablar es el Estado Benefactor Mexicano. Este surgió después de la Revolución Mexicana, ya que el gobierno se quería preparar para los ciudadanos que vinieran del campo a la ciudad para poder empezar la industrialización y lo que vendría siendo un modelo económico más estable y más parecido a los de países más avanzados y de primer mundo. En este caso, el Estado benefactor es el que vendría siendo el que pone todas las necesidades de los ciudadanos por parte del gobierno. Por ejemplo, el agua, carreteras, medicamentos, entre otros. El milagro mexicano. En este caso podríamos decirlo que el milagro mexicano es cuando México se integró el estado de bienestar y lo que vendría siendo
todo lo que vendría siendo hacia la comunidad internacional, ya que en este caso fue un crecimiento económico exponencial que hubo en todo el país y que se sintió incluso hoy en día, ya que muchas de las cosas que hoy conocemos como normales o comunes surgieron en este periodo. Por ejemplo, lo que vendría siendo el Estado benefactor mexicano y también las empresas internacionales o empresas nacionales. En este caso, el milagro mexicano fue más o menos entre 1950 y 1980, pero esto empezó sus cimientos desde que se estableció el Estado benefactor mexicano, es decir, aproximadamente entre los 1920. Bueno, el milagro mexicano se dio sobre todo un poco más sobre el gran modelo económico que hubo alrededor de lo que vendría siendo el gobierno mexicano, ya que este impulso económico dado gracias a lo que vendría siendo el modelo económico que tuvo el país, hizo que el país se impulsara hacia este milagro mexicano, haciendo que el país fuera consolidado como una de las mejores economías del mundo. Bien, este último tema va a ser una mezcla de dos temas que se vieron en el último semestre. El primero es el neoliberalismo y el último la crisis de las empresas estatales. Bien, pero para ponernos en contexto debemos de hablar que en 1980 se terminó lo que vendría siendo el milagro mexicano. Esto por la corrupción y malas acciones que hizo el gobierno de ese entonces, como por ejemplo endeudarse. Esto provocó que el endeudamiento fuera tan grande en esos entonces que hizo que la moneda mexicana tuviera un momento en que bajó su valor. Esto provocó que el gobierno mexicano tuviera una nueva forma de poder implementar su economía. Esto implementándose al neoliberalismo. Más o menos el neoliberalismo podríamos decir que es la menor contribución posible del gobierno en las actividades económicas. Por ejemplo, antes había muchas empresas que eran controladas y desarrolladas por el gobierno, por su propio dinero, entre otros recursos que implementaba el gobierno ante estas empresas. Esto provocó que el neoliberalismo México se liberara de alguna de estas empresas, dándolas a personas ricas o a otras empresas que no eran pertenecientes al gobierno, como por ejemplo lo que fue Telmex, ya que Telmex era una empresa que era controlada por el gobierno. Esto dio camino a la economía que tenemos hoy en día, ya que es más neoliberalista. No el gobierno participa muchas veces en esto, en lo que vendría haciendo las empresas, y la gran mayoría de empresas ya son de otros países o de cosas nada que ver con el gobierno actual. Pero antes de terminar con esto debo de explicar más o menos por qué se debió este cambio de economía, ya que fue por la crisis que hubo. ¿Pero a qué se debió la crisis? Bien, la crisis se debió a Pemex, ya que el gobierno mexicano implementó sobre todo la gran mayoría de recursos y economía que tenía hacia Pemex, ya que era la mayor fuente de ingresos que tenía el país. Cuando el petróleo bajó gracias a guerras y cosas que estaban pasando en ese entonces, la economía de México se vio afectada, haciendo que el gobierno se viera obligado a poder pedir préstamos hacia bancos y otros países. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! I wish I were a bird. なんであんた英語喋っとるん？娘がアメリカに行くのです。